Y al final de todo, ¿para qué sirve el arte? Hola, hola, buen día. Mi nombre es Quetzal García. Bienvenidos a Quetzal. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco de para qué sirve el arte. Si bien en el video pasado hablamos de qué es el arte, ahora hablemos un poco para qué sirve el arte. Y con este para qué sirve el arte, pues también explicar, aclarar algunas cosas, condiciones de todo este proyecto que venimos armando mi esposa y yo, que es precisamente Gretzal. Y bueno, habíamos dicho a grandes rasgos que el arte es este proceso, esta técnica por el cual volvemos material, algo metafísico, con el propósito de que la audiencia entre a ese mundo metafísico, a grandes rasgos. Pues bien, entonces, ahora la pregunta que se nos viene es cuál es el propósito de esta actividad. Que a final de cuentas hay algunas personas que les molesta en la plática ordinaria decirles, ah, es que el arte es una actividad más, porque muchas personas tienen esta concepción del arte como una especie de religión, el arte una especie de aparato psicológico, espiritual, demasiado sectario incluso a veces, y esto es un gran problema que abordaremos en otro momento. Aquí el asunto es poner algunos puntos sobre las IES. Y es que el arte simplemente es una actividad humana. Y actividad humana hay muchas. El fútbol es una actividad humana, el comercio es una actividad humana, la salud es una actividad humana, bueno, la medicina mejor. Entonces, como actividad humana la hacemos por una necesidad a cubrir. Necesitamos curar enfermedades, necesitamos vivir más, necesitamos vivir mejor, vale. Medicina. Necesitamos generar riqueza, necesitamos la cercanía de ciertos productos, necesitamos movilidad, bueno, comercio. Necesitamos organizarnos, necesitamos representación, necesitamos administración de recursos en común, política. Vale. Entonces, ¿cuál es la necesidad que termina cubriendo el arte? ¿Cuál es la necesidad que viene a cubrir el arte? Pues bien, dado que tenemos este mundo interno existe y actúa en el mundo material, de una manera que lo querramos o no lo querramos. Este mundo espiritual actúa. Por poner un ejemplo, una persona que tiene un arranque de celos, bueno, en este arranque de celos, por rumores, por pequeñas coincidencias, empieza a sospechar que su pareja le es infiel y en este, mi pareja me es infiel o su pareja sí le es infiel, empieza a caer en un estado de locura, le hierve el corazón, empieza a desquiciarte, le empieza los sudores, la paranoia, un montón de cosas y en un triste escenario va y golpea a X personas, como en Esposas Desesperadas, lo que ocurría con el esposo de Gabriel, y va y golpea a un fulano. Bien, los celos es simplemente material emociones. Es un material que vive dentro de nosotros, en ese mundo metafísico. Y aunque habita en ese mundo metafísico, se materializó, se expresa en el mundo material, fue capaz de entrar en el individuo, crecer en el individuo y desatar acción en el individuo. Esa es la importancia del mundo artístico, del mundo interno, de que a final de cuentas cumple de alguna manera una función con aquello que podríamos llamar salud emocional, que es el manejo de este mundo interno, cómo manejamos nuestras ideas, cómo manejamos nuestro entendimiento, cómo manejamos nuestras emociones, cómo las entendemos, les damos palabras, las observamos. Digamos, en el teatro es muy claro cuando vemos a X personaje, digamos a Edipo, cuando vemos a Edipo diciendo yo voy a acabar con ese desgraciado que asesinó al antiguo rey y empieza a maldecir y a creerse y yo voy a salvar porque nadie debería haber matado a ese rey y bla, 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 bla. Eh, Uno reconoce esa acción en sí mismo, ese exceso de soberbia, esa prepotencia. Y en el momento de la caída es atroz, porque de alguna manera, ya que tú te identificas con el personaje, la caída del personaje es tu caída, porque eso lo vivimos todos en algún momento de nuestras vidas y es lo que se vuelve choqueante. Y entonces, en ese reconocimiento
nos puede traer una especie de discernimiento a la hora de tomar ciertas decisiones o decir, oh, aquí me estoy pasando, ya sea de una manera consciente o inconsciente, pero esas cosas se quedan porque las hemos observado, han entrado dentro de nosotros. Bueno, lo dije muy redundantemente. Pues bien, entonces, el arte es una manera en la cual nosotros, al tener interacciones con ese mundo, nos ayudan a comprender y ver nuestro mundo interno. Es por eso que una gran cantidad de personas, cuando están tristes, cuando están enojadas, ponen música y se relajan. O están muy tristes, ponen una canción y lloran, 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 lloran. Y ya. O están muy cabreadas y ponen música y empiezan a bailar y manotean y todo y demás. De hecho, hay una cosa muy divertida en un meme que en algún momento existió, creo que aún existe, que dice: en los metaleros es gente buena, imitando o aparentando ser malas. Y es muy interesante porque esa gente en general, cuando los conoces, sí son gente muy tranquila. ¿Pero por qué son muy tranquilos? Porque todo el tiempo están gritando, oyendo gritos, están en ambientes un tanto de mucho punch. Entonces, pues realmente, como tienen un desahogo muy grande, pues suelen ser tranquilos porque saben que en algún momento estarán expuestos a un desahogo. Entonces, eh, por el estilo de música. Ahora bien, esta actividad humana, intencional o no intencionalmente, eso podríamos investigarlo, debatirlo y demás, eh, toman la decisión de fomentar esta parte del entendimiento de nuestro mundo interno. Principalmente digo las emociones porque es de lo más inmediato, pero también tiene que ver con cómo concebimos las simbologías. Por ejemplo, en algún momento toda la humanidad, en todas las sociedades, notaron que la mujer sangraba cada 28 días y posteriormente a eso, después de una actividad, este sangrado se interrumpía y en el momento que se interrumpía venía un bebé. Entonces había una correlación entre el sangrado y la vida. Y tanto que esa relación entre el sangrado y la vida existía en las culturas que en general le dieron un cierto peso, una cierta manera de explicación a ese sangrado, a cómo se contemplaba la feminidad y demás, siempre relacionado con eh, porque es la manera en que entendíamos ese símbolo. Y entonces empieza a construir códigos, pero los que empiezan a construir códigos realmente son los artistas, no son los filósofos, no son los que existieran, no son ni psicólogos ni otro medio. 100% del arte fue los que se encargaron de codificar de alguna manera todos estos simbolismos. ¿Y cuál es el fin? Porque al final de cuentas es, ok, vamos a mediar esta parte emocional, esta parte espiritual, esta parte, vamos a mediarla con el fin de tener un mejor entendimiento, un mejor manejo. Ahora, ¿cuál es el propósito de ese manejo? Pues bueno, el primordial manejo, el propósito, perdón, es lo que yo determino la divinización del hombre. Que al final de cuentas en todas las actividades humanas tienen como una especie de fin parecido, pero yo en el arte lo manejo así por la cuestión de arte-Dios, ya lo hablaremos después, pero el punto es alcanzar la divinidad, la divinización del hombre. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu busca crecer, nuestro espíritu busca un mejor entendimiento y permanencia en el mundo material. Nuestro espíritu existe y se manifiesta. Hoy en día muchas corrientes filosóficas están peleándose con nuestra parte espiritual, están negando la parte espiritual. Y bueno, aunque ese es un gran debate entre el materialismo, con el materialismo, eh, es importante recalcar que es muy complicado ser artista, es muy complicado justificar el arte si no tenemos en cuenta la parte espiritual. Ese es un gran debate, si en algún momento llegara a tener una conversación con alguien que ya la he tenido, pero poder grabarla, porque sería muy nutritivo. Eh, con respecto al arte material contra el arte, digamos, espiritual, sería muy nutritivo porque es un gran conflicto actualmente, porque nos quieren vender eso, que nuestra parte espiritual ya no existe o ya no tiene cabida, y nuestra parte espiritual es la parte fundamental y pilar dentro del mundo del arte. Entonces, esta actividad sirve para ese desarrollo, buscar la divinidad, el mayor entendimiento de este mismo. Y de eso ha valido la investigación y todo esto, de poder realizar una especie de investigación, una especie de tesis, una especie de clases
en las cuales se empiece a denotar la importancia de manejar un halo espiritual dentro del mundo del arte, que a final de cuentas, ¿para qué te metiste aquí? Quitando los narcisismos y un montón de cosas, cuando la gente entra al mundo artístico, sí llega a pensar en la bondad artística, si llegas a pensar en algún momento dentro de tus estudios o dentro de tus actividades que esto sirve para algo, que esto le va a ayudar a la gente. Las personas sí creen que cuando están montando una obra, cuando están haciendo una pintura, un cuento, lo que sea, la gente sí cree que cuando el público en general tenga acceso a, les va a beneficiar algo en su vida, porque creemos en eso, creemos que nosotros estamos aportando cosas buenas a la vida. Ya después llega la parte de la prostitución y del tengo que vivir de algo, que es, bueno, ya eso ya es hablar de la integridad y de la ética dentro del mundo, dentro del mundo artístico. Pero bueno, el punto es, no podemos dejar nuestras raíces. El arte existe por una razón y es exaltar este mundo interno. Entonces nosotros como artistas tenemos que tomar la responsabilidad de ser éticos. Y la responsabilidad de ser éticos consiste primordialmente definir, tener los pantalones para defender y aportar. Saber que estamos aportando, porque de nosotros viene esta cosa de aportar. No podemos seguir con esos narcisismos. Hay un montón de gente narcisista que simplemente hace arte para que lo vean, sin importar que hagan, que me vean, que me paguen. Esa es la prostitución. Y ahí, de eso está lleno el FONCA, hay un montón de becas actualmente, hay un montón de gente que dice, ay, yo estuve en el FITU. Sí, pero ¿por qué estuviste en el FITU? Ah, porque querías estar en el FITU. Porque, ¿qué más da? Sí, monté esta obra, pero con esta sabía que iba a ganar. O, sí, claro, que me patrocinen, porque nadie querría verme, pero pues, que sí me patrocinen, ¿no? Porque tengo que vivir de algo, aunque nadie me quiera ver en realidad y nadie pague por mí en realidad, pero que me financie el gobierno. Total, es el gobierno. Eh, pues bueno, espero un pequeño resumen. Tenemos un mundo interno y este mundo interno es una parte importante de nuestra vida y gran parte del arte es ayudar al manejo y entendimiento de este mundo interno, ya sea de una manera muy propedéutica, ya sea de una manera ilustrativa, ya sea de una manera de denuncia, de análisis, de exposición, como sea, hay muchas maneras de abordarlo, pero el arte tiende a ver con eso y nuestro aporte tiene que ver con eso. ¿Con cuál fin? Con el fin de divinizar, con el fin de aportar, traer bien al ser humano. Entonces, lo primordial al hablar de este punto, de para qué sirve el arte, cuanto a para aportar algo al mundo, es empezar a denunciar a toda esa bola de narcisistas, de gente que se huele los pedos, porque son las que están dañando de gran manera lo que es el arte. Cuento esto y con esto finito. Hace algunos años, hace como 6 años, 7, no me acuerdo, fui a ver una obra de teatro de la Compañía Nacional de Teatro, Numancia se llamaba, Numancia, una obra, si no me equivoco, de Cervantes, de Cervantes. No es por nada, pero una obra aburridísima, aburridísima. Y montada aburridísima. ¿Por qué? Porque la obra de por sí es aburridísima. Decirlo rápido, pues bueno, unos romanos asedian una ciudad, la ciudad de Numancia, y nos chutamos 2 horas de ver cómo esa ciudad se muere. Entonces cercan la ciudad y es como de los vamos a conquistar y ellos pues, se van muriendo, se van suicidando y a final de cuentas de eso trata la obra. Realmente es muy aburrido y era en verso, o sea, ay, era una pesadilla. A final de cuentas, la parte de Luna, se apellida Luna, el escenógrafo, uf, una maravilla, en verdad, la escenografía, los cambios, algunas cuestiones de escenografía, de coreografías, están fabulosas. Había unas pirámides fantásticas que cada cambio de escena las movían y cambiaban y te volvían a hacer la ciudad, era fantástico, en verdad, fantástico. Pero la obra era aburrida, aburridísima. Y aportaba nada, era nada. Y cuando yo fui a ver, algo que me gusta mucho hacer cuando voy al cine teatro, volví a mi alrededor, a los de atrás, a los de al lado, a los de enfrente. Soy muy mirón de ver las reacciones de la gente. Todos así. Toda la gente, todo el tiempo, porque era aburridísimo. Cuando termina, eh, aplausos, se pusieron de pie y chiflaban y un montón de cosas, porque eran alumnos.
de los que habían ido, ¿cómo se llama? De los actores, alumnos y familiares de los actores, pues evidentemente aplaudimos, ¿no? Hice un gran revuelo y dije, wow, aburridísimos, una porquería, pero ahora sí aplauden. O sea, ¿dónde quedamos? Y cuando les preguntaban, porque hubo como medio entrevistillas y hablaron y luego pues también uno busca, no, es que esta obra sirve para no sé qué, y esta obra es importantísima porque refleja lo que pasa en México. Tonterías, estupideces. Es el discurso que dice gente que está patrocinada. Esa gente está comprada para montar sus obras. Si no dicen el discurso, ¿cómo se llama? Pues los corren. Si no se alinean, pues los corren. ¿Y qué importa que monten? Ya les pagan. Si la gente va a ver esa obra, no va a ver esa obra, pues les pagan, francamente. Están montadas en gran medida por un gran egocentrismo, por un gran nepotismo incluso. Eh, y a final de cuentas, yo puedo decirlo, no, nadie que vaya a ver Numancia sale más humilde, ni sale más pensador o con una gran idea. No, no, era una obra vacía, vacía y muerta. Pero ¿cómo es la Compañía Nacional de Teatro? Pues sí, pero a ellos qué les importa, ellos ya les pagaron. No, 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 no están comprometidos. No digo que todos y todo el tiempo, pero es un gran ejemplo de lo que es, de lo que ocurre. Y pues qué triste, porque igual hay un montón de otros lugares donde se ven cosas parecidas, donde hacen el chiste de 3 pesos, porque lo hacen por dinero. Y digo, no, no está mal, o sea, hacer las cosas por dinero, pues uno también tiene necesidades. Pero hay veces que uno sí tiene que hacer esa introspección de qué poquito más puedo dar, qué significado más le puedo dar, porque hay que empezar a hablar también de ética. Entonces, sí tenemos una función en la sociedad y no es mostrar el ombligo. Sí tenemos una función en la sociedad y no es mostrar nuestros neurosis, ni nuestros traumas, ni gritar, ni hacernos pedo. Tenemos una responsabilidad y cuando la tomas, creces y eres feliz. Y aunque estés donde estés, te sientes seguro, te sientes bien, te sientes con una satisfacción de no mentir, ni mentirte, ni nada, porque haces las cosas de acuerdo a ti y tus ideales. Entonces, eso es lo más, lo más, lo más importante. Muchas gracias por tu atención. Eh, Me ayudas mucho con un like, con un comentario, compártelo. En verdad, esto es parte de la batalla cultural, que te sirva, que podamos entrar en debates, observar el mundo de otra manera. Ya estaré yo compartiendo algunos de mis escritos, más contenido. Bueno, que tengas un excelente día, semana, mes, año, resto de vida. Shalom.